Muy bien, hermanos amados, les saludo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes. Una vez más, estoy aquí para compartir una enseñanza en relación al libro de Apocalipsis. Estamos viendo lo que corresponde al mensaje a las 7 iglesias de Asia. Esto es cierto lo que estamos hasta ahora analizando. En esta ocasión corresponde el mensaje a la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2 del 8 al 11. Doy lectura, dice así, en el nombre del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Este es una de los mensajes más cortos, o quizás el más corto que tiene, ¿cierto? Este mensaje a las 7 iglesias, en este caso la iglesia de Esmirna. Esmirna, ¿cierto? Que viene de mirra, ¿ya? Vamos a hacer un recordatorio un poco de lo que hemos hecho anteriormente. Recordemos que nosotros tenemos un versículo clave para entender el Apocalipsis, que es el versículo que se encuentra en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto es la que ya, ¿cierto?, hemos analizado y tiene que ver con la visión del Hijo del Hombre. Las cosas que son corresponden al mensaje a las 7 iglesias de Asia. El mensaje a Éfeso fue el primer mensaje, ¿cierto?, que vimos. Es la primera iglesia a quien se le envía el mensaje. Es una iglesia celosa, ¿cierto?, de las cosas de Dios. También una iglesia trabajadora. Pero también es una iglesia que dejó el primer amor, que es, cierto, el problema más grave que le enfatiza el Señor en su mensaje. En la versión del dispensacionalismo, ¿cierto?, que es lo que también les mencioné en algún momento, significa que cada iglesia de Asia representa un periodo de la iglesia de Cristo desde los inicios, ¿cierto?, hasta antes de su venida. En este caso, la iglesia de Éfeso correspondería a la iglesia del primer siglo o la iglesia apostólica. El mensaje a la iglesia de Esmirna, hoy, ¿cierto?, es lo que vamos a trabajar en este momento, esta enseñanza. Es la iglesia perseguida. Según, ¿cierto?, también esta visión del dispensacionalismo correspondería a la iglesia que se ubica entre el año 100 después de Cristo y el 300 después de Cristo. Bueno, esa es una visión que también hay que tenerla en consideración porque es una enseñanza que hay. Pero vamos a ir nosotros analizando especialmente el mensaje que se le envía a cada una de estas iglesias. Una mirada general. Primero, la ciudad de Esmirna, en los tiempos de Juan. Esta ciudad era una ciudad portuaria importante de Asia Menor. Esta ciudad, ¿cierto?, se ubicaba a orillas del mar Egeo. Le llamaban, ¿cierto?, la perla del Egeo. Una ciudad rica. Se caracterizaba por tener una economía pujante. Ciudad hermosa y ordenada en su estructura. También es lo que se ha estudiado acerca de esta ciudad. En esos tiempos era una ciudad hermosa y ordenada. Además de eso, ¿cierto?, con imponentes edificios. Su religiosidad en los tiempos de Juan. ¿Qué religión había en Esmirna? Predominaba. Había, por supuesto, que se practicaba la religión de ese entonces, que era diferentes dioses, y había templos a diferentes dioses, y en especial a la diosa Cibeles, que es una diosa que le llaman la madre de las diosas, la diosa madre, que es, para ello era la diosa, ¿cierto?, que era la madre de la naturaleza y de todas las cosas.
Esta tenía una estatua, ¿cierto?, donde ella aparece en un carruaje tirado por 2 leones. También tenían un culto al emperador romano. Ellos tenían una admiración y un culto centrado en el emperador, porque también el emperador pasaba a ser casi una divinidad, o prácticamente una divinidad en el tema religioso en el Imperio Romano. El origen de la iglesia cristiana, ¿cierto?, allí en Esmirna. Se cree que es una iglesia fundada desde Éfeso por el mismo apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estuvo 3 años en Éfeso y se dice que desde allí él también procuró la formación de la iglesia de Esmirna. La identificación de Cristo. Cristo, ¿cierto?, siempre es el que escribe, porque le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya sabemos, ¿cierto?, que el ángel, en este caso, es el pastor que preside la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, y vivió, dice esto, refiriéndose a él, el primero y el postrero. Esto ya sabemos, perdón, que expresa su eternidad. Su eternidad, porque también lo dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, su eternidad, el que, cierto, es eterno por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, el primero y el postrero. También lo podemos ver, ¿cierto?, en Juan, Evangelio de Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo, que es Cristo, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por él. En Hebreos 7:3 nos habla, ¿cierto?, que es sin padre, sin madre, sin principio de día, sin genealogía, y hecho, ¿cierto?, sacerdote para siempre. El que estuvo muerto y vivió. Aquí, ¿cierto?, en primer lugar, alude a su sacrificio en la cruz. El que estuvo muerto. Su muerte es la base fundamental de nuestra convicción en cuanto a la salvación, ¿cierto? Porque nos enseña la palabra de Dios que la muerte de Cristo para nosotros es victoria, es salvación, es vida eterna. En Romanos 5:6 Pablo dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El que estuvo muerto, él murió por los impíos, por nosotros. En el versículo 8 de Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente, ¿cierto?, nos da a entender la palabra de Dios que la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz fue para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para regenerarnos y darnos vida eterna. Su resurrección. Esta era una enseñanza muy clara y el mensaje muy categórico de los primeros discípulos y de las epístolas, ¿cierto?, tanto de Pablo como de los demás apóstoles, afirmando la resurrección de Cristo. De hecho, Pedro cuando habla, ¿cierto?, allí delante de la gente el día de Pentecostés, en el discurso en el pórtico de Salomón, él declara en Hechos 3:15, y mataste, y le dice al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Él lo vio, y Juan también, y los demás apóstoles también lo vieron vivo, después que él fue puesto, ¿cierto?, en esa tumba, habiendo sido bajado de la cruz, llevado a la tumba. Él resucitó entre los muertos. Ellos fueron testigos oculares. La enseñanza del apóstol Pablo, ¿cierto?, también es muy clara en 1 de Corintios, capítulo 15, donde dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es una enseñanza inequívoca, es una enseñanza clara, categórica, la resurrección de Cristo entre los muertos, y es lo que la Iglesia predica, enseña, y creemos de todo corazón, porque realmente Cristo ha resucitado. En esta expresión, el que estuvo muerto y vivió, está indicando que en él está la plenitud de la redención, en Cristo Jesús. En él está esa redención plena. Él, ¿cierto?, hizo la obra completa.
fue realmente algo maravilloso. No solamente, ¿cierto?, fue su muerte en la cruz del Calvario, sino que también su resurrección, con lo cual vino a confirmar el sacrificio hecho en la cruz. En 2 Corintios 5:15, el apóstol Pablo declara: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y realmente es tan completo la obra de Cristo en la cruz como en su resurrección, ¿cierto? Que es una obra plena y que nos habla Pablo nuevamente aquí en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por esta obra gloriosa de su muerte y de su resurrección, tenemos esperanza en la segunda venida de Cristo, que vendrá a levantar a su iglesia, ¿cierto?, para llevársela a su presencia en el arrebatamiento. El reconocimiento. Jesús en este mensaje hace un reconocimiento a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, ya dijimos, ¿cierto? Este mensaje de que el yo conozco tus obras se lo dice a todas las iglesias, porque Él conoce a su iglesia. Él sabe todo lo que nosotros somos y hacemos en la tierra. Así Él conoce y conocía la obra, las obras, el camino, la conducta de la iglesia de Esmirna y de todas las demás. Hemos clarificado, ¿cierto?, que Él es Dios, por lo tanto Él es omnisciente y conoce nuestros caminos completamente. Y tu tribulación, en este caso, ¿cierto?, estamos hablando de que la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Conozco tus obras y tu tribulación. La iglesia de Esmirna recibió el acoso constante, tanto de los judíos como de los partidarios del imperio y de los adoradores de otros dioses. Recibió, ¿cierto?, toda esa presión, todo ese ataque, toda esa persecución, todo ese menoscabo. Y tu pobreza, además de ser una iglesia atribulada, ¿cierto?, era una iglesia pobre. ¿En qué sentido? Claramente era una pobreza económica, material. Pese a que ellos vivían en un contexto de una ciudad rica, de una sociedad rica, porque dijimos que Esmirna era una sociedad con una economía pujante. Sin embargo, la iglesia que allí se congregaba no era una iglesia rica, era una iglesia pobre. ¿Por qué? Porque ellos estaban siempre siendo acosados, siendo perseguidos, siendo, ¿cierto?, sitiados, en fin, de alguna manera no tenían, ¿cierto?, los mismos beneficios de los otros. Una vez más, Cristo nos llama a no poner nuestra mirada en los bienes y riquezas terrenales. El apóstol Pablo, ¿cierto?, le enseña y le dice a la iglesia, a los colosenses, y hoy nos dice a nosotras: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque sabemos que las cosas de la tierra perecen, se acaban, terminan. Todo lo que estamos viviendo, ¿cierto?, nos está indicando que aquello que estaba más seguro se derrumbó. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestra mirada debemos volcarla hacia los cielos, hacia la presencia y hacia las promesas que son eternas en Cristo. La verdadera riqueza del Hijo de Dios, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis le dice: pero tú eres rico. Tú eres rico. Quizás no tienes plata, quizás no tienes recursos, quizás no tienes lo que tienen los demás, pero tú eres rico. Es la riqueza de la fe en un Dios que es bondadoso y fiel. Nosotros tenemos una fe, y esa es la riqueza más grande que podemos tener en la tierra. Nuestra fe en Cristo Jesús, en su muerte, en su sacrificio, en su resurrección. La fe en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios real, en un Dios fiel y bondadoso para su pueblo, para su iglesia. Es la riqueza de la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Esta es la riqueza. Pablo dice que somos vasos de barro y tenemos un tesoro en este vaso de barro. Nosotros somos ese vaso de barro, pero dentro de nosotros hay un tesoro. Y ese tesoro es
toda la bendición espiritual, la fe que Él ha puesto en nosotros, la presencia suya, la presencia de su Santo Espíritu, que nos da gozo, amor y paz en cada momento, en cada circunstancia. Es la riqueza de la fortaleza que tenemos para enfrentar la adversidad. Porque los cristianos, ¿cierto?, tenemos una fortaleza y una firmeza por la gracia de Dios, por la misericordia, por el poder de Dios, para enfrentar las pruebas de esta vida. No como el mundo, no como aquel que no tiene esperanza. Nosotros tenemos otra mirada, otra actitud, porque el Señor nos da fuerza y nos inviste de valor para enfrentar las pruebas. Es la riqueza del conocimiento de su palabra. ¡Qué hermoso es la palabra de Dios! ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando usted lee la palabra, se enriquece, se renueva, se fortalece. Cuando escucha un mensaje, esa palabra va llenando su corazón. Es un alimento, es una riqueza, es una joya maravillosa la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Esa es la riqueza del cristiano. Es la esperanza en sus promesas fieles y verdaderas. Nosotros tenemos promesas fieles de Dios para nosotros. Promesas que son para esta vida y para la que viene. Es por esa razón que tenemos esta riqueza grande. Un Dios rico en bendiciones, rico en amor, rico en misericordia, rico en bondad. Por eso que somos ricos nosotros. Es la riqueza de lo que nos espera en los cielos. Por eso que Jesús dijo que hagamos tesoro en el cielo y no en la tierra. Porque allí, ¿cierto?, no perecerá. Cuando un día llegamos a su presencia, vamos a ver esas calles de oro, ese mar de cristal, vamos a ver su gloria, su majestad. Aún, amados hermanos, no nos podemos imaginar cuán glorioso y cuán hermosa es la presencia de Dios, es estar en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros somos ricos. Nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Y la iglesia de Esmirna, aunque era pobre materialmente, pero era rica, porque era rica en todo esto que ya hemos dicho. Aquí no sé si es un reproche o un téngase presente. Cuando le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Algunos dicen que es un reproche porque pareciera que la iglesia de Esmirna toleraba a estos judíos no judíos, a estos judíos falsos, pero otros dicen que no, que simplemente la iglesia misma era víctima de esta arrogancia, de esta actitud de estos judíos falsos, o que no eran judíos de corazón, o no eran judíos para Dios, y por lo tanto el Señor conocía esta lucha que tenían también ellos, los que se dicen ser judíos y no lo son. Para Dios no bastaba ser judío de sangre para ser considerado hijo de su pueblo. Cuando Jesús se enfrentó a los judíos, ¿cierto? Lo vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Allí, en el versículo 39 en adelante, respondiendo, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, ellos decían ser hijos de Abraham, pero Abraham no tenía esa conducta o esa actitud de menosprecio que tenían hacia Jesús. Nuevamente ellos dicen, nosotros somos hijos de Dios. Entonces Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si ustedes fueran hijos de Dios, como dicen, entonces me amarían. Le habla a los judíos. ¿Por qué no me entendéis, no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. A pesar de que eran judíos de sangre, Jesús dice, pero ustedes son hijos del diablo. Tremendo esto. Es tremendo lo que ocurre aquí. Eran realmente judíos de sangre, pero no del espíritu, no del alma. A Dios le interesa más el espíritu, el corazón, entregado, el corazón rendido, más que un título, ¿cierto?, que nos pueda identificar. Lo mismo, ¿cierto?, podríamos decir nosotros que no todo el que es parte de una institución cristiana es un cristiano. O no todo el que dice ser cristiano es un cristiano. El verdadero cristiano, ¿cierto?, es aquel que
cree de corazón en Jesucristo, que se rinde a Él, que le obedece, que hace su voluntad, que vive para su gloria, que en todo aspecto, ¿cierto?, procura hacer la voluntad de Dios. Jesús le dijo a la gente: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto? Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. De tal manera que por los frutos se conoce el que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En fin, ¿cierto? Realmente tenemos que tener en cuenta y revisarnos cada día. ¿Estamos en la voluntad de Dios? Si estamos en la voluntad de Dios, es porque le estamos obedeciendo, es porque estamos haciendo lo que Él nos manda en su palabra, adorándole, exaltándole, dando testimonio al mundo de que somos personas transformadas por el poder de Cristo. Y le dice, no son, dice que, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, eran sinagoga de Satanás, porque estos judíos que estaban ahí no aceptaban a Cristo. Siempre los judíos, muchas veces, ellos querían instalar las prácticas judías, como la circuncisión y otras cosas que tenían que guardar la gente, pero ellos sacaban el foco de Cristo, que la gente no vea a Cristo. Entonces, todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que rechazaba a Cristo, no era un verdadero hijo de Dios, sin duda, sino sinagoga de Satanás. Cuando se enseñan doctrinas falsas, se hace la voluntad de Satanás, el diablo, no la voluntad de Dios. Cuando usted escucha una falsa doctrina, allí no está hablando Dios, está hablando el diablo, los demonios. En Timoteo, Pablo le habla a Timoteo, en 1 Timoteo 4, uno le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hablando de las falsas doctrinas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso hay que tener cuidado de lo que escuchamos. Por eso que yo digo, hermano, usted examine todas las cosas, toda doctrina que trae polémica, toda doctrina que no es de bendición, que genera conflictos, que genera dudas, que trae secuelas negativas para la iglesia, no es de Dios. ¿A quién está escuchando? Debemos de escuchar la palabra de Dios, que es pura y verdadera, amados hermanos, la sana doctrina que está basada en la palabra de Dios, no en palabra de hombre, no en enseñanzas a veces que la gente trata de oír porque son nuevas, como los atenienses que tenían el deseo de escuchar todo lo que venía, lo nuevo. Ellos tenían comezón de oír, como dice Pablo. Ojalá que los cristianos en este tiempo, en vez de andar buscando tantos mensajes por aquí y por allá, en vez de estar buscando tanta palabra, mejor practiquemos la que conocemos. Creo que es lo más práctico, que es lo más claro. Vivamos lo que conocemos, aunque sea algo poco, pero vivámoslo. Creámoslo y vivámoslo. Porque conforme más conocimiento tenemos, más luz y más responsabilidad delante de los ojos de Dios. Preparando a su iglesia para la tribulación. Sin duda que aquí el Señor le comienza a hablar a la iglesia de Esmirna. No temas, le dice, ¿cierto? Primera cosa, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya la comienza a preparar porque viene una persecución fuerte a la iglesia. De Esmirna en este caso, ¿cierto? Y como decíamos que si corresponde a la iglesia perseguida bajo el Imperio Romano, que serían en el segundo y tercer siglo, entonces le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque Él estará con su iglesia siempre. Así como estuvo con Daniel, como estuvo con los 3 hebreos, ¿se acuerdan de eso que fueron echados al horno? Esos 3 hebreos que fueron echados al horno por orden de Nabucodonosor, ya que no adoraron la estatua. Cuando Nabucodonosor se despierta, ¿cierto? Se levanta a ver, no ve a 3, ve a 4, y dice, y el cuarto es semejante a hijo de dioses, al hijo de los dioses. Ese cuarto era Cristo que estaba allí. Cristo nunca va a dejar a su iglesia. Cristo nunca va a dejar a su pueblo. Cristo nunca va a dejar a sus siervos. Aunque estemos en prueba, aunque estemos enfermos, aunque estemos perseguidos, aunque estemos pasando hambre, necesidades,
miserias muchas veces terrenales, Él siempre va a estar con nosotros, no nos va a dejar. Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza en todo tiempo, bendito sea su nombre. Porque el galardón en los cielos es grande, sin duda, como ya veremos más adelante, la corona de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí, que el diablo echará a algunos en la cárcel. Sin duda que el diablo es el gran enemigo de nuestra fe. Lo hizo con Job. Allí queda claramente establecido, ¿cierto?, que el diablo es el que procura desanimarnos, desalentarnos de una u otra manera. Cuando se presentan, dice el relato de Job en el capítulo 1, los hijos de Dios delante de Dios, entre ellos venía Satanás. Y Satanás allí llega, ¿cierto? ¿Para qué? Para acusar a Job y para decir, Job te es fiel porque tú lo bendices, porque lo enriqueces, en fin, todo eso. Pero quítale la riqueza, quítale lo que tiene y vas a ver cómo va a blasfemar contra ti. Dios le dice, te lo dejo en tus manos, solamente que su vida no sea tocada. Pero allí vemos claramente cómo el diablo, ¿cierto? Es el que comienza a generar esta presión en nuestras vidas. Cuando usted no tenga ganas de orar, es una lucha que tiene con su carne y también con el diablo. Cuando usted sea ofendido por alguien, es una lucha que usted tiene con el diablo, con el enemigo. Por eso es que dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. En fin, lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos en este tiempo, pero yo he orado para que tengas fe y para que seas firme en esta lucha, en esta prueba. El enemigo muchas veces va a atacarnos, pero el Señor nos fortalece en medio de estas luchas, porque el diablo no se duerme. Un hecho importante. Uno de los obispos de la iglesia de Esmirna, Policarpo de Esmirna, es un gran hombre de Dios, que es llamado uno de los padres de la iglesia. Él, en ese tiempo, en el año 169, fue quemado vivo en la misma ciudad de Esmirna. ¿Por qué? Porque él no negó a Cristo. Porque le decían Policarpo, que ya tenía como 80 y tantos años, le decían Policarpo, si tú niegas a Jesús y en vez de decir que Jesús es el Señor, dices César es el Señor, porque ellos adoraban a César. César es el Señor, entonces tu vida te salva tu vida y no vas a sufrir, Policarpo. Solamente di César es el Señor y Jesús no es el Señor. Policarpo dijo, he vivido más de 80 años y hasta aquí mi Señor nunca me ha fallado. ¿Quién sería yo para fallarle ahora? Prefirió morir quemado allí como una antorcha ardiente, aleluya, para dar testimonio del Evangelio de Cristo. Hombres como Policarpo y tantos otros que dieron su vida por Cristo. Amados hermanos, nos deben llamar la atención para que nosotros no fallemos, para que nosotros no retrocedamos, para que nosotros no miremos hacia atrás ni hacia el lado, sino siempre hacia adelante, hacia Cristo, hacia el blanco perfecto de Cristo Jesús. Aleluya. Su propósito siempre es para que seáis probados, para que seamos probados. Las dificultades, las luchas, las presiones, los ataques, no son sino para que seamos probados, porque Dios quiere que nuestra fe sea probada como el oro en el crisol, para que sea más preciosa que el oro, sea más hermosa que el oro, brille más que el oro tu fe, más que las riquezas terrenales, sea tu fe la riqueza que brille para la gloria de Dios. Aleluya. Tendréis aflicción por 10 días, les dice también allí. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Tendréis tribulación por 10 días. Este es un periodo de tiempo que puede significar años, décadas, siglos, no sabemos, ¿cierto? Pero algo simbólico le estaba diciendo allí a lo mejor el Señor a la iglesia. Y si alguien tiene la visión, ¿cierto?, de que esta iglesia representa ese periodo entre el año 100 y 300 después de Cristo, correspondería, según dicen, a 10 emperadores que persiguieron a la iglesia.
emperadores romanos como Calígula, Nerón, Domiciano, Cómodo, etcétera, que fueron muy incisivos en perseguir a la iglesia. Esto ocurrió sin duda, sea como sea la iglesia del primer siglo, del segundo, tercer siglo, fue una iglesia muy perseguida por todos los poderes de ese tiempo. La promesa para los vencedores. Para los vencedores hay una promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese corito que cantaban, yo escuchaba a los hermanos antiguos cantar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Aleluya. Algo cortito que cantaban, pero tremendo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este debe ser el norte de todo cristiano. Ser fiel hasta la muerte. No como otros que han vivido el evangelio, pero se han apartado. No, que el Señor nos sostenga para que hasta en el último suspiro digamos, Jesucristo es mi Señor. Aleluya. Pero la corona de la vida eterna y verdadera nos espera. Sé fiel hasta la muerte, porque la corona de la vida nos espera en los cielos. Aleluya. Jesús declaró y dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor nos lleve a no amar tanto esta vida, sino a luchar por la causa de Cristo, para que un día estemos en su presencia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como dice aquí al final del versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, ¿qué es? Es el infierno. Aquí lo dice Apocalipsis capítulo 21, del versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el lugar de los que no creen, de los que han rechazado el evangelio, de los que hacen maldades, de los que cometen homicidios, de los que hacen cosas terribles, de los hechiceros, de los que tienen pactos con el diablo, de los que siguen a Satanás, de los que practican toda clase de pactos ocultos con el demonio. Todo esto estarán fuera los mentirosos, que el Señor nos haga veraces. Pero los hijos de Dios no estarán allí. No sufrirán la segunda muerte, sino que estaremos en la presencia del Señor. Amados hermanos, la iglesia de Esmirna nos enseña que es una iglesia que sufrió por la causa de Cristo. Que el Señor nos dé fuerzas, porque a lo mejor nosotros no hemos sufrido a ese nivel que sufrieron nuestros hermanos de esa iglesia. Pero si llegara a haber algo en ese sentido, el Señor siempre nos va a fortalecer para ser victoriosos. Adelante con Cristo, hermano. Si estás pasando dificultades, afírmate de Él, tómate de la mano del Señor, porque sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, te dice el Señor en esta hora. Amén. Dios te bendiga.